Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Se supone que deberíamos hablar de Quest 3, o eso es lo que se espera, ¿no? También podemos hablar del nuevo visor de Apple, pero hoy no vamos a hablar de ello. El otro día subí un vídeo hablando sobre los rumores y opiniones de alguien que ya había probado las Quest 3. Y la verdad es que no me ha dejado el vídeo desactualizado. De hecho, se puede considerar hasta predictivo, ya que lo que dije en ese vídeo es exactamente lo que se ha dado a conocer de manera oficial. Por lo tanto, si hago otro vídeo hablando de las Quest 3, sería simplemente un poco para recalcar y confirmar lo que ya dije anteriormente. Aún así, todos estos datos oficiales los estuvimos comentando en el directo del otro día, que lo tenéis por el canal. Podéis pasaros a echar un vistazo si queréis. Y estuvimos comentando las novedades y los juegos que presentó Meta el jueves 1 de junio. Ahora sí, vamos a poner un poquito de contexto al vídeo. Me surgió un mini debate en un canal de Telegram a partir de un comentario que decía que Quest 2 ya había muerto en favor de Quest 3. Y en parte es normal pensar eso, dado el cambio generacional y la evolución del hardware. Además que Quest 2 ya van a cumplir casi 3 años, ahora en octubre. Pero todos los movimientos de Meta hacen pensar lo contrario. Quest 2 aún no está muerta, ya que quiere que sigan vendiéndose y conviviendo con los demás visores, Quest 3 y Quest Pro. Quest 2 pasará a ser la opción de entrada y la más barata, ya que han vuelto a recuperar su precio original de 350 euros. Y dado que las Quest 3 van a valer prácticamente el doble, estamos hablando de 570 euros, esos 350 euros van a seguir siendo muy apetecibles para la gente que quiere echar un vistazo a la realidad virtual y no conoce exactamente cómo funciona. Gastarse 600 euros para alguien que no conoce el mundillo ni qué es lo que puedes esperar de un visor de realidad virtual, gastarte, como digo, 600 euros puede ser bastante excesivo. No quiero decir que no los valga, simplemente que son excesivos para alguien que no conoce lo que va a comprar. Echa bastante para atrás de primeras. Por lo tanto, va a seguir siendo una buena opción para todos aquellos que quieran probar la VR, pero sin arriesgar una cantidad alta o significativa de dinero. Aunque aún no os he dicho una de las cosas más importantes. Meta ha busteado aún más Quest 2 e incluso también Quest Pro en cuanto a la potencia de la CPU y la GPU. En Quest 2, que es lo que nos trae en este vídeo, ha aumentado la velocidad de la CPU un 26% y de la GPU un 19%. Esto sería posible gracias a la optimización máxima de sus núcleos, por lo que se ha dado a conocer, y permitirá a muchos juegos poder subir la resolución base e incluso pasar fácilmente de 72 Hz a 90 Hz. Esto va a permitir al visor seguir manteniendo el tipo Esto permitirá al visor seguir manteniendo el tipo y así aguantar el tirón con los juegos que van a seguir saliendo, porque esa es otra. Todos los juegos que salgan van a seguir siendo compatibles tanto con Quest 2, Quest Pro y Quest 3. Podríamos decir que todo seguirá siendo un mismo ecosistema. Me arriesgaría a decir que aún tenemos otros 2 años de Quest 2 con vida. No podemos decir lo mismo de Quest 1 y Oculus Go, las cuales ya han sido abandonadas, y si quieres usar los dispositivos y vincularlos para usarse, no hay opción ya disponible. Y yo creo que mientras vendan el visor en la Store oficial, es indicativo de que el soporte y compatibilidad de Quest 2 va a seguir intacto. Aunque si vemos que en algún momento las descatalogan, ya podremos suponer que la cuenta atrás del visor comienza. Por lo tanto, dicho esto, Quest 2 me sigue pareciendo el mejor visor para uso standalone, ya que su precio y el ecosistema, las apps y juegos que ya tiene, lo hace el más atractivo. Esto no quiere decir que sea el visor que recomiende a todo el mundo, ya que dependiendo de las necesidades de cada uno, habría que valorar. Por ejemplo, si tu uso va a ser intensivo en PC y quieres algo asequible, seguramente te interesen más unas Pico 4, que consiguen mejores resultados visuales que unas Quest 2. Y además tiene un hardware más actualizado con unas lentes Pancake y un peso más liviano y más compacto. En definitiva, creo que Quest 2 ha sido un visor que desde que salió ha evolucionado muchísimo y aún hoy siguen sacando actualizaciones mes a mes, con novedades bastante sorprendentes y que ni se nos ocurría contar con ellas de salida. Los que compramos Quest 2 en 2020
teníamos una cosa muy diferente de lo que tenemos en 2023. Todo gracias a las mejoras de software y exprimir el hardware al máximo. La última cosa que no he comentado, y probablemente sea incluso la más importante, la que decanta la balanza, es que Quest 2 ha vendido en torno a 20 millones de unidades, que se dice pronto, y dar la espalda a tanta gente de la noche a la mañana creo que sería un suicidio comercial por parte de Meta, y no creo que sea muy inteligente hacer eso en este momento. Dicho esto, creo que hay suficientes motivos como para confiar que Quest 2 va a seguir viva otro par de años más mínimo, que no es cosa menor, que diría aquel. Con esto me despido, un saludo, nos vemos, suscripción, darle a like si os gustan los vídeos y hasta luego.